gracias una vez más por estar allí fielmente conectados al Señor, primeramente conectados en este segundo domingo 9 de enero. Damos gracias al Señor porque fiel ha sido el Señor, fiel ha sido Dios que nos ha traído hasta este día. Amén. Gracias al Señor porque podemos hoy estar aquí en su presencia, gozándonos, exaltando su santo nombre. Así que allí donde tú estás, por favor, vamos a orar para comenzar este tiempo de la palabra. Que tú alistes, así como decía la introducción, un cuaderno. Proponte que en esta visión de uno más súmate, tu Biblia esté al lado de un cuaderno, un esfero donde puedas escribir la palabra y que no solo se quede en el oír, en el escribir, sino que la puedas compartir. Amén. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por este segundo domingo, Señor, del 2022. Gracias porque tu presencia, Señor, está en cada hogar, en cada familia. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia, Señor, mora en cada corazón. Gracias porque esta palabra, Señor, que hoy va a ser predicada, Señor, será para edificación de cada una de las personas que la escuchen. Oramos, Señor, disponiendo nuestro corazón, disponiendo nuestro ser, nuestra alma, para que seas tú, Señor, usándonos, Señor, para que tú seas hablándonos a través de la palabra. Que tú seas, Señor, tocando nuestro espíritu. Gracias, Señor, por esta visión del 2022 como casa de restauración. Que nos sumamos, Señor, al mandato, Señor, que tú nos has encomendado, ir y hacer discípulos, evangelizar, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bienvenido a este lugar, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a cada casa. Gracias, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces espero que allí estén listos con sus Biblias, con sus cuadernos ya preparados para empezar este tiempo de bendición aquí juntos, adorando y bendiciendo el santo nombre del Señor. Amén. Entonces quiero que allí coloquen como título de esta palabra Selah. Es una palabra que el Señor me llevaba a estudiar y la encontramos justamente en el Salmo capítulo 3, el Salmo que leyó el pastor al iniciar esta reunión. El Salmo capítulo 3 tiene esta palabra 3 veces, Selah. Y esta palabra, mis hermanos, tiene varios significados, pero uno de los significados que me llamó más la atención es guarda silencio y escucha. Así que el título de la predicación es Selah, guarda silencio y escucha. Y estoy convencida que al unirnos a esta visión del 2022 como iglesia, de uno más, súmate en ir a evangelizar, a compartir a otros un mensaje de esperanza y de amor, Dios superará nuestras expectativas. Dios superará tus expectativas y responderá con multiplicación. Dios nos llama a este 2022 a sumar, a sumar, a sumar. Y Él nos responderá con multiplicación. Así que, mis hermanos y amigos que me escuchan, tu más grande necesidad se convertirá en tu más grande riqueza. Y esto puede sonar un poco de pronto raro en el hecho de que tu gran necesidad se convertirá en tu grande riqueza. Pero saben, mis hermanos, Dios es sobrenatural. Y nosotros como hijos de Dios somos testimonio para que muchos conozcan del amor de Jesús. Y durante estos primeros domingos del año, nosotros como pastores deseamos darte herramientas para que interiorices la visión y juntos nos sumemos a la visión que ha nacido en el corazón de Dios. Uno más, súmate. El domingo pasado el pastor hablaba de unas herramientas que son necesarias, son vitales para nuestra vida, como es la fe y como es la oración. Así que hoy
deseo hablarles de una herramienta que debemos sumar a nuestra vida y es la palabra de Dios. Sumar más la palabra de Dios en nuestra vida, sumar más, profundizar más la palabra de Dios. Señor, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos, mis amigos que me escuchan? Si en el 2021 leíste la Biblia, toda la Biblia, en un año, vas a leerla 2 veces en este año. Quiere decir que si leíste de pronto 10 o 15 libros de la Biblia durante el 2021, proponte en sumar que este año vas a leer 30 libros de la Biblia. Eso significa sumar. Y miren, mis hermanos, que encontré un dato muy interesante acerca de la palabra Selah. La encontramos en 71 salmos, esta palabra Selah. Y en el Salmo capítulo 3, que leímos al iniciar, nos anima en estos versículos a hacer una pausa y reflexionar. Se dice a través de varios autores que han estudiado esta palabra hebrea Selah, que afirma que se refiere a una invitación del autor, del escritor de este salmo, a realizar una pausa. Y esto, mis hermanos, es lo que hoy yo quiero que tú y yo nos llevemos en nuestro corazón a través de esta predicación. Que nos detengamos un momento y consideremos lo que Dios puede estar diciendo a través de su palabra. Incluso muchas veces cuando leemos y no entendemos completamente. Esta palabra Selah nos da la oportunidad de alejarnos un momento de la vida, del ir y venir, de la vida ocupada, de que tenemos muchos afanes, y tomar un momento de desconexión y ver a través de la palabra del Señor cómo Dios quiere hablarnos. No sé, mis hermanos, si alguna vez les ha pasado esto, que en el afán, que concentramos todos nuestros afanes, concentramos, las decisiones que debemos tomar, nos concentramos en otras cosas, pero no sacamos tiempo para la palabra del Señor. Teniendo en cuenta esta maravillosa importancia de la palabra Selah, de tomar un tiempo y esperar, quiero que hoy a través de la palabra darte 5 pasos que puedes realizar en tu diario vivir con Jesús, en tu tiempo personal con Él. Súmate. La visión del 2022 se trata de eso. Ir creciendo como hijos de Dios. Como lo mencionaba el domingo pasado en la predicación el pastor Roberto, crecer, sumarte en oración, en fe. Y hoy hablaremos de crecer, de súmate en la palabra de Dios. Súmate en agregar más palabra a tu vida. Súmate en leer más palabras. Súmate en memorizar más palabra. Para que estando cada día más lleno de su palabra, podamos ir a evangelizar, a hablar a otros de Jesús. Entonces, el paso número 1 que hoy quiero que hablemos, se trata de silenciar. Coloca allí el que estás escribiendo y coloca en tu cuaderno, silenciar. Pero pastora, ¿por qué silenciar? La palabra silenciar la coloco allí porque es que nos desconectemos, como lo menciono cada viernes en tu cazadora. Desconectémonos un momento. Para sumarnos en la palabra del Señor, primero tengo que tener un momento de silencio, un momento de desactivarme del afán del día a día, desactivarme de las notificaciones que me llegan a través del computador o desactivarme de las notificaciones que me llegan en el teléfono. Silenciar cualquier cosa que pueda distraerte. Y sucede, mis hermanos. Por eso, el primer paso para que te sumes a tu vida, palabra de Dios, es que decidas silenciar.
silenciar cualquier cosa que pueda distraerte durante el tiempo que has determinado leer la palabra de Dios. En el libro de Eclesiastés, acompáñame allí a Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Se nos dice que hay un tiempo para todo. En el capítulo 3 de Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. Pero también allí en el versículo 7 dice un tiempo de hablar y un tiempo de callar. Saber que cuando tú hablas es también necesario saber cuándo debes callar. Estos dos conceptos, el hablar y el callar, están íntimamente relacionados. Saber cuándo hablar es también saber cuándo callar, cuándo guardar silencio. Uno no puede existir sin el otro, el hablar no puede existir sin el callar. En el libro de Eclesiastés nos dice que hay un tiempo de hablar y un tiempo de callar. Y mis hermanos, hay varios tipos de silencio, por eso es el primer paso para que tú te entres en la palabra del Señor, y es el silencio. Algunos tipos de silencio algunas personas que han estudiado este tema que tiene que ver con guardar silencio, dicen que es un idioma en sí mismo. Porque saber callar también hace una forma de ganar sabiduría. Es un estilo de comunicación para expresar adecuadamente lo que pensamos, porque tomamos un tiempo, ¿cierto?, en silencio, y podemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos. Cuando lo que vamos a decir no construye y tú te tomas un tiempo para guardar silencio, ¿cierto?, es más asertivo lo que vayas a decir. Es bueno que nuestras palabras sean mejores que nuestro silencio. La Biblia, la palabra del Señor, le da al silencio mucha importancia. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Acompáñenme allí a leer. Efesios capítulo 4, versículo 29. Miren lo que dice la palabra del Señor. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que lo escuchan. Jesús mismo habla acerca de que seremos juzgados por nuestras palabras. Por eso, mis hermanos, es importante que guardemos quietud, guardemos silencio. Cuando decidamos tomarnos un tiempo para estudiar la palabra del Señor, debemos tomar el primer paso que tú debes hacer es guardar silencio. El primer paso es silenciar. Cuando quieres sumarte en la palabra de Dios, hay que silenciar aquellos pensamientos inoportunos cuando entras a la presencia del Señor. Yo sé que muchos de los que me están viendo saben de lo que hablo, que cuando uno decide tomar su tiempo en la presencia del Señor, vienen las deudas, vienen las responsabilidades económicas, viene una cosa, viene la otra. Pero hoy, como primer paso, quiero que tú y yo nos llevemos en el corazón la importancia de silenciar el ruido del mundo que no deja escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Cuando inicies a leer la palabra del Señor, este primer paso es importante y debes decirle: Espíritu, háblale a tu espíritu. Silencio todo aquello que no me deja concentrar a leer la palabra del Señor. Y una vez tú hayas realizado el primer paso, que es silenciar, podremos continuar con el segundo paso. Y este segundo paso lo he titulado estudiar. Pero, ¿de qué se trata el estudiar? Es leer y escudriñar diariamente la palabra de Dios. Y mis hermanos, muchas veces es necesario releer, ¿sí? Porque hay textos en la Biblia que a veces son difíciles de entender, ¿sí? Por eso es necesario, si tú lees un capítulo, vuélvelo a leer 2 veces. Y es tan maravillosa la palabra del Señor que cuando la estudiamos,
en una primera vez la leemos, el Señor nos habla de una manera, nos abre el entendimiento para entender lo que Él quiere decirnos. Y si la volvemos a releer, nos va a hablar de otra manera. Entonces, mis hermanos, el segundo paso es estudiar. Estar conscientes que lo que yo voy a leer, debo entenderlo. Mire que en el libro del profeta Jeremías, acompáñeme allí, por favor, a Jeremías capítulo 15, versículo 16. Mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Jeremías 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué hermoso versículo. Qué hermoso lo que el Señor allí nos habla. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Jeremías en este versículo dice: Señor, Dios de los ejércitos, Dios de los cielos, Dios sobrenatural, cuando hallé tu palabra, literalmente la devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón. Este versículo, mire, este solo versículo nos enseña tres cosas importantes. Mire, el número uno, el primero que encontramos allí en este versículo de Jeremías capítulo 15, versículo 10, es que la palabra llega solo a aquellos que la buscan diligentemente. Dice, cuando hallé, es decir, que Él buscó. Uno para hallar tiene que buscar. Entonces, la primera cosa importante que allí el profeta Jeremías nos dice al estudiar la palabra es que la palabra llega solamente a aquellos que la buscan diligentemente. Segundo, la palabra hebrea que allí habla, y yo las comí, ¿sí? En el hebreo original traduce o significa devorar, comer con ganas. Dios nos enseña que nos acerquemos a su palabra con ganas, con apetito de aprender de su palabra, mis hermanos, con un hambre. Sus palabras está ahí, mis hermanos. La palabra de Dios está ahí para deleitarnos cada día. Jesús dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios está aquí, mis hermanos, en la Santa Biblia. Primero, la palabra llega solo a aquellos que la buscan diligentemente. Segundo, Dios nos enseña que nos debemos acercar a su palabra con apetito, con ganas. Y tercero, aprendamos a regocijarnos, mis hermanos. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Jeremías nos dice aquí que él escoge meditar en las instrucciones y la promesa de la Biblia. Porque solo cuando leemos y seguimos la palabra de Dios encontramos verdadera alegría, mis hermanos. Muchas veces, mis hermanos, estamos en momentos de tristeza, en momentos de soledad, en momentos de angustia, y es porque no estudiamos la palabra del Señor, porque no nos tomamos un tiempo en silenciar aquellos pensamientos que vienen y nos adentramos a este libro maravilloso que se llama la Biblia, la palabra del Señor, en el que encontramos alegría. Aquí en este versículo de Jeremías 15:16, el comer, el que tú devores este libro, todo, mis hermanos, todo lo que hay en la palabra del Señor, las promesas que encontramos, la fortaleza que encontramos,
se encuentra en este libro, en estudiar la palabra del Señor. La palabra de Dios nos guía. Habrá momentos cuando tenemos eventos que nos llegan y de pronto nos confunde. Eventos que llegan a de pronto contrariarnos un poco. Pero saben, mis hermanos, en esos momentos de angustia es cuando debes acudir más a la palabra del Señor, para que este libro hermoso nos guíe y nos consuele. Así que, mis hermanos, en este segundo punto de estudiar, yo te invito a que devores este libro, a que te sumerjas todos los días, mis hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Porque así cuando las crisis vengan, no te tomarán por sorpresa. Cuando las crisis vengan, no te tomarán por sorpresa, porque tú estás estudiando la palabra. Tu enfoque ya no estará en ese problema, ya no estará en esa crisis, estará en la palabra del Señor. Y este hermoso libro, a través del Espíritu Santo, es el que te guiará en esos momentos difíciles. La palabra de Dios no es simplemente una fuente de pronto de pensamientos, de promesas inspirados por el Espíritu del Señor. Este hermoso libro es vida para nosotros. Así de sencillo, mis hermanos. Si tú no estudias esta palabra, no va a haber vida en ti. Obedecer su palabra es la forma más segura de experimentar los milagros del Señor. Y mire una cosa muy importante, mis amados. El estudiar este libro nos permitirá oír la voz de Dios. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios hablarnos porque no estudiamos la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, la invitación en este segundo paso, recordemos, el primer paso es silenciar aquello que viene a tu mente antes de entrar a estudiar la palabra del Señor. La voz de Dios, mis hermanos, se vuelve más clara y se vuelve más audible para aquellos que estudiamos la palabra del Señor. Súmate a guardar hoy silencio durante tu tiempo devocional con el Señor, durante tu tiempo de intimidad con el Señor. Sé que muchos aún están en vacaciones, mis hermanos, pero nuestra relación con el Señor no debe estar en vacaciones, mis hermanos. Tomamos tiempos de descanso, tiempos de refrigerio. El Señor se goza en estos tiempos de descanso y refrigerio. Pero no debemos nuestra relación con el Señor estar de vacaciones. Súmate a estudiar más su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos alimenta, es la que nos da entendimiento y es la que nos protege. Por eso, el profeta Jeremías habla que la palabra es la mejor comida que puede existir, porque nos da energía, nos da crecimiento, nos da salud espiritual. A través de estudiar la palabra del Señor podemos crecer, podemos tener energía y podemos tener salud espiritual. Y cuando nuestro espíritu está bien, nuestro hombre y nuestra mujer físicamente va a estar aún mejor. Porque adentro estamos llenos del Espíritu, llenos de la palabra, lo vamos a manifestar exteriormente. Entonces, mis hermanos, ¿con qué frecuencia tú estudias la palabra del Señor? Y sé que durante este tiempo de enero, los primeros días, uno reflexiona, ¿cierto? De lo que fue su 2021, pero también de lo que uno quiere para el 2022. Mis hermanos, y la visión súmate es que tú sumas a la palabra del Señor. Y el Señor te multiplicará más fuerzas, te multiplicará energía, te multiplicará crecimiento, mis hermanos. Estudiar la palabra de Dios significa, mis hermanos,
que pasemos tiempo de calidad y que estemos atentos en obtener un mayor conocimiento sobre lo que estamos leyendo. Hay disponible cantidad de recursos, mis hermanos. Tal vez físicamente nos queda difícil de pronto leer la palabra porque está la letra muy pequeña, pero hoy en día, mis hermanos, hay miles de recursos. No hay excusas. No hay excusas para que tú no leas la palabra del Señor. La podemos tener en un dispositivo móvil, la podemos tener en las páginas web. Bueno, muchos recursos, mis hermanos. Pero recuerda, mis hermanos, nuestro alimento, nuestra mejor comida como hijos del Señor es leer la palabra del Señor. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mis hermanos, con mucho amor les digo esto. Hay muchos hijos de Dios, muchos hermanos y hermanas que han pasado años siendo cristianos y aún siguen teniendo necesidad de leche. Y allí se escribe, el apóstol escribía esto refiriéndose a los niños, a los bebés, que ellos los bebés, los que somos mamás y papás, sabemos que los niños necesitan hasta cierta edad solamente líquidos, porque no pueden comer aún sólidos. Y allí el apóstol hacía esta referencia. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque no estudiamos la palabra del Señor. Nos quedamos solamente con lo que recibimos de pronto en cada reunión y ya. Mis hermanos, súmate. 2022 es una invitación a que tú sumas palabra del Señor a tu vida. Suma palabra del Señor día a día. Me contaba alguien que ella hace algo muy, digamos que chévere, y es poner sus audífonos y escuchar la palabra de Dios. Porque de pronto no quedaba tiempo para leerla, ¿cierto? Pero en un trayecto, yendo al trabajo, sus audífonos, y en el celular podía ir escuchando la palabra del Señor. Y ella mencionaba que a través de eso que hacía, Dios le hablaba de una manera diferente. Claro, mis hermanos, es una manera también de estudiar la palabra del Señor. Vuelvo a decir, no hay excusas. Entonces, paso número 1, silenciar. Paso número 2, estudiar. Paso número 3, localizar. Le he colocado este paso número 3, localizar. Y localizar, perdón. Se habla o coloqué este concepto para que nosotros, después de haber silenciado y haber estudiado, reflexionemos, localicemos esos versículos leídos y su significado. Miren, mis hermanas, que a través de ir leyendo la palabra del Señor, siempre tengo un propósito de leer la Biblia durante todo el año. Y año tras año vuelvo a leer los mismos capítulos, los mismos libros, y el Señor me muestra cosas diferentes. Y me gusta llevarlos allí en una agenda, encontrar esos detalles que tal vez hacía unos meses no lo encontraba. Y este paso de localizar es que al estudiar la palabra del Señor, mis hermanos, localicemos estos principios importantes que encontramos en la palabra del Señor. Localicemos esos versículos que en ese momento, cuando tú determinas leer o escuchar la palabra del Señor en tu tiempo personal con Él, Dios te habla. Y Dios te habla de esos principios importantes.
Encontramos principios de vida, mis hermanos, principios para la familia, principios financieros, principios de ahorro, principios de salud, principios de felicidad, principios para el matrimonio, un sinfín de principios, mis hermanos, en la palabra del Señor. Por ejemplo, mis hermanos, en la palabra del Señor encontramos alrededor de 2.350 versículos relacionados con los principios financieros. Mis hermanos, no tenemos tal vez que acudir a un asesor comercial, a un asesor financiero, para saber cómo debemos manejar nuestros ingresos, los ingresos que el Señor nos permite. Por ejemplo, en Ageo capítulo 2, versículo 8, el Señor habla de un principio respecto a las finanzas. Y nos dice que Él es el dueño de todo, del mundo y de todo lo que hay. Mía es la plata, mío es el oro. Y en el Salmo capítulo 24:1 dice: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay muchos principios, mis hermanos, que podemos encontrar en la palabra del Señor. Dios no solamente dice que Él es el dueño en todo, sino que todo lo que nosotros recibimos proviene de Él. Y cuando nosotros entendemos ese principio, créame, mis hermanos, que tu área financiera se va a ver muy beneficiada. Cuando entendemos que todo lo que tenemos proviene de Él, de verdad que creceremos de una manera y habrán milagros financieros. También nos habla de los principios para el matrimonio, mis hermanos. Podemos encontrar allí principios para un matrimonio feliz. No necesitamos de pronto acudir a un psicólogo, a un asesor de parejas, etc. Porque muchas veces, mis hermanos, ignoramos lo que encontramos en la palabra del Señor. Por eso en este tercer punto la invitación es a localizar, mis hermanos. A localizar a través de lo que yo leo esos principios, esos detalles que Dios me quiere hablar a través de su palabra. La palabra de Dios, mis hermanos, es un tesoro vivo, es un tesoro que nunca escasea, es un tesoro grande, mis hermanos. En la palabra del Señor encontramos todo lo necesario para vivir una vida feliz. Debemos localizar esos detalles, mis hermanos, y meditar en ellos para llegar al paso número 4, aplicar. Paso número 4, aplicar. Entonces, vuelvo a repetir: el primero, silenciar. Segundo, estudiar. Tercero, localizar. Y cuarto, aplicar. Aplicar es que en eso que el Señor nos ha invitado, nos ha llevado a estudiar y a entender y a localizar esos principios, pueda yo de una forma muy fácil aplicarlo a mi vida y al entorno en el que yo vivo. Con ideas prácticas, mis hermanos. Los principios bíblicos para vivir la vida cristiana son muy sencillos, mis hermanos. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos colocar en práctica, mis hermanos, los principios de la palabra de Dios. Por el poder del Espíritu Santo. Cada una de las promesas, cada uno de los principios bíblicos que el Señor te permite encontrar en su palabra, tú y yo los debemos aplicar a nuestra día a día. Y no solo a nosotros, sino a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestro barrio. Aplicar la Biblia es un deber de todos nosotros como cristianos. Si no la aplicamos, mis hermanos, se convierte en un libro cualquiera. Y la Biblia no es un libro, mis hermanos. Así que, como dice el apóstol Pablo, acompáñenme allí a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí. Dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced. O sea, apliquémoslo. Y dice, y termina este versículo:
y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando aplicamos lo que estudiamos en este libro maravilloso, Dios mismo estará con nosotros. La lectura del libro, de la palabra del Señor, este libro divino, es el primer paso para aplicar lo que Dios nos habla en nuestras vidas. El objetivo de la lectura es llegar a conocer a Dios, aprender sus caminos, entender su propósito para este mundo y para cada uno de nosotros. Al leer la Biblia aprendemos acerca de Dios, acerca de ese amor de Dios para la humanidad. Aprendemos de ese plan hermoso de redención, aprendemos de sus promesas, pero también aprendemos del carácter divino. Vemos cómo es la vida cristiana. El conocimiento de Dios que obtenemos de las Escrituras nos sirve como un valioso fundamento para aplicar los principios de la Biblia en la vida. Dice el Salmo, capítulo 119, versículo 11. Acompáñenme allí a leerlo, por favor. Salmo, capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uno de nuestros objetivos, súmate, es que tú guardes la palabra del Señor en tu vida. La manera como guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones es a través del estudio. No hay otra manera, mis hermanos. La manera en que tú y yo guardamos y podemos sumar palabra de Dios en nuestros corazones es a través del estudio, a través de la memorización y la meditación de la palabra del Señor. Y así como la imagen del principio, que tú aquí me estás escuchando, estás escribiendo, pero al tú compartir con otros lo que tú escribes y oyes va a quedar más en tu corazón. Al seguir estos pasos, mis hermanos, de estudiar, de memorizar, créame que tu espíritu se va a alinear con la palabra y va a ser más fácil leerla, memorizarla, meditarla, aplicarla. Mis hermanos, la invitación nuevamente les hago es memoricemos la palabra del Señor. Si en el 2021 memorizamos, no sé, 30, 40 versículos, 60 versículos, que este año les sumemos 60 más. Pastora, ¿pero eso es posible? Sí es posible. Porque tú siguiendo estos pasos vas a poder aplicar de una manera más fácil y vas a poder sumar más versículos a tu mente y a tu corazón. Guarda la palabra en tu corazón. Y la mejor manera, y por no decir la única manera, en que guardes la palabra en tu corazón es memorizándola. Memorizar las Escrituras produce en nosotros un pozo del que podemos beber continuamente. Yo lo he mencionado muchas veces. A veces no tenemos la Biblia físicamente o no tenemos el dispositivo cerca, pero tenemos la mente y esa nunca se va a ir de allí. Y vas a tener a la mano que si en algún momento necesitas palabra para ti o para alguna otra persona, tú vas a poder decirla. En el poder del Señor vas a poder pronunciarla. Así que mis hermanos, quiero que en este paso, de súmate, un propósito en ti sea memorizar la palabra del Señor. Y como dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 20, acompáñenme allí y vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor: apréndase de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas. Escríbanlas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos o colgarlas sobre su frente.
para que en todo momento puedan recordarlas. Dice, escríbalas también en las puertas de su casa y en los portones de sus ciudades. Enséñelas a sus hijos en todo momento y lugar. Mis hermanos, es necesario que ampliemos nuestra base de datos de versículo. Ampliemos, mis hermanos. Que el próximo domingo que nos veamos en la presencialidad, yo pueda decirte cuántos versículos has memorizado. Y tú puedas decirme, pastora, he memorizado 2, he memorizado 3. ¡Qué bendición, mis hermanos! Salmo capítulo 1, versículo 2, dice, el hombre que medita en la palabra de Dios se deleita en ella. Mis hermanos, para que nosotros florezcamos y nos sumemos a nuestra vida espiritual, hay que deleitarnos en la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, en este paso 4 de aplicar, nosotros debemos estudiar, memorizar, meditar la palabra del Señor. Hasta que entendamos, mis hermanos, cómo es vida para nosotros. Entonces, la invitación en este paso es que no solo nos quedemos escuchando la palabra del Señor, sino que también la pongamos en práctica. Y mire que el apóstol lo escribe así en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Acompáñeme allí a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Mire lo que dice. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Una vez más, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. La aplicación, el verbo aplicar implica acción. Una acción obediente es el paso final para que la palabra de Dios se haga vida en nuestras vidas. Una vez más vuelvo a decir, la palabra aplicar es un verbo y los verbos siempre implican acción. Una acción obediente es el paso final para que la palabra de Dios se haga vida en tu vida, se haga vida en nuestras vidas. La aplicación de las Escrituras refuerza nuestras fuerzas, son fortaleza a nosotros. Así que, mis hermanos, por último, el último paso, y no por ser el último es el menos importante, al contrario. Para cerrar estos pasos, el paso número 5, hablar con Dios. Cuando tú has silenciado esos pensamientos para entrar en la presencia del Señor y estudiar su palabra, puedes llegar a estudiar la palabra, encontrar esas promesas que el Señor te ha dado, aplicarla a tu vida, llevarte una aplicación personal y cerrar este momento con una oración, diciéndole: Señor, gracias porque lo que me has hablado en tu palabra, hoy lo entiendo una vez más, lo entiendo de otra manera, gracias, ayúdame a aplicarlo. Mis hermanos, la oración es la llave que abre las puertas, la oración es la clave. Hoy muchos hijos de Dios cristianos se han afanado, viven enojados, viven cargados, viven desanimados, sin pasión, sin entusiasmo por seguir a Dios. Pero ¿sabe por qué pasa? Porque no buscan a Dios en oración diariamente. Y creo que usted ha escuchado una frase que es: el que ora deja de pecar y el que peca deja de orar. Vuelvo a decir esta frase: el que ora deja de pecar y el que peca deja de orar. Miren, mis hermanos, que la oración es tan importante que en el momento o en el día que tú dejas de orar,
le estás queriendo decir a Dios, hoy no te necesito, yo puedo sola. Es así, mis hermanos. El día que tú dejas de orar, le estás diciendo a Dios, hoy no te necesito, hoy no eres importante en mi vida. La oración es necesaria diariamente, 24/7. La oración es necesaria para recibir bendición y poder de Dios. Como lo dice Lucas capítulo 11, versículo 9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, mis hermanos, la oración es un antídoto contra un mal muy común en estos días, que es el estrés, la ansiedad. Así lo dice en Filipenses 4, 6, 7, que es un versículo que hemos estudiado en muchos devocionales del 2021. Por nada estéis afanosos. Por nada, mis hermanos, dice allí la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y después de que dejamos y descansamos de toda ansiedad, de todo afán al Señor, el versículo 7 nos da la respuesta y dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Mis hermanos, la oración es la clave de todo. Conviértete, súmate a la oración para que todo afán, toda ansiedad del día se vaya. Entonces, mis hermanos, los 5 pasos para sumar más palabra del Señor a tu vida. Número 1, silenciar. Número 2, estudiar. Número 3, localizar. Número 4, aplicar. Y número 5, hablar con Dios. Si tomaste nota, sé que lo hiciste, te darás cuenta que la inicial de cada paso forma un acróstico de la palabra Selah. Por eso el título de esta predicación, Selah, guarda silencio y escucha. Y termino, mis hermanos, con Job capítulo 11, versículo 13 al 19. Acompáñenme allí a leer para terminar este hermoso momento. Con Job capítulo 11 dice: si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Dios en oración, abandonando tus pecados y dejando atrás toda iniquidad, entonces tu rostro se iluminará. Serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento. Serás como agua que corre. Versículo 17. Tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Versículo 19. Te acostarás temor y muchos buscarán tu ayuda. Pero este versículo, este capítulo comienza: si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él. Por eso, mis hermanos, el paso número 1 es silenciar. Prepara tu corazón y levanta tus manos a recibir y a sumarte a la visión 2022. Súmate a llenarte más de la palabra de Dios. Es una decisión personal, mis hermanos. Esta decisión es personal. No te conformes con lo que recibes en cada reunión. No te conformes, mis hermanos. Esto es una decisión personal. Esto es una decisión que tú tienes que tomar. No la tomo yo, no la toma tu mamá, no la toma tu papá. Sumarte a la palabra de Dios es una decisión personal.
No te conformes con lo que recibas en cada reunión. Amén. Gloria sea al Señor por cada reunión en que exponemos la palabra de Dios. Pero súmate a buscar íntimamente a Dios. Llénate más de su palabra. Si quieres, los 5 pasos que yo te di son herramientas muy útiles. Y así podrás alcanzar lo que el Señor quiere decirte a través de su palabra. Súmate a llenarte más de su palabra. Y así podremos alcanzar a muchas personas siendo vasos llenos de la palabra de Dios. Y si tú que me ves es la primera vez que estás escuchando la palabra de Dios y que tal vez estás viendo esta predicación, te invito a que allí donde estás, en un acto de amor y arrepentimiento, coloques tus manos en tu corazón. Y le digas conmigo, si puedes, repite en voz alta allí donde estás, o repite allí mentalmente, dile al Señor: Señor, hoy quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y dueño absoluto de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme desde hoy llenarme más de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Si quisieras tú que repetiste esta oración, dejarnos allí tus datos en el chat. Nos gustaría contactarnos contigo y acompañarte en este nuevo renacer en Cristo. Y los que ya pertenecemos a Casa de Restauración, damos gracias a Dios por los que han repetido esta oración, por los que han aceptado a Cristo. Y quiero que allí me acompañe y terminemos orando. Señor, gracias una vez más. Gracias porque tu palabra es vida para nosotros. Gracias porque por medio de tu palabra tú nos hablas, Señor. Gracias porque hoy, Señor, queremos sumarnos a tu visión. Gracias porque hoy queremos sumarnos más, Señor, a aprender más de tu palabra, a memorizar más, a estudiar más tu palabra, a aplicar más tu palabra en nosotros, Señor. Yo hoy oro por Casa de Restauración para que tú seas, Señor, guiándolos a una vida plena en ti, Señor. Que cada uno de los que hoy me escuchan tome la decisión de sumar más palabra de Dios a sus vidas, Señor. Que no se conformen, sino que necesiten más y más y más de ti, Señor. Que te busquen, Señor, así como decía el profeta Jeremías, con esa hambre y esa necesidad de encontrar en tu palabra, Señor, vida y seguridad, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es lo más hermoso que como hijos de Dios podemos tener. Gracias por este tiempo, Señor, en que tú nos permitiste, Señor, hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartir con otros lo que tú hoy nos has hablado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero que sea una palabra de bendición y edificación y que puedas compartir, mis hermanos. El mismo link que enviamos al grupo de WhatsApp es el link del video para que tú compartas con otros esta palabra de bendición que Dios hoy, sé que para mí ha sido bendición y sé que para ti también, y así mismo para muchos será bendición. Dios les bendiga.